El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Esta es la historia más sangrienta y horrorosa que van a escuchar en esta temporada. No hay caso que tenga detalles más escabrosos que los detalles del caso de la turca Basil. La experiencia nos muestra que para muchos asesinos es más difícil resolver cómo deshacerse del cuerpo que el hecho de quitar una vida humana en sí. Este caso es un ejemplo patente de lo que tantas veces se ha repetido en la historia criminal argentina. Las dificultades de un homicida para salir impune después de haber matado. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. El lugar donde transcurre esta historia es la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el barrio de San Cristóbal. Allí había un restaurante que tenía adosada una casa en la parte trasera. En el restaurante se servía principalmente comida libanesa. Tal era la nacionalidad de su dueña, cocinera y protagonista de esta historia, en una Argentina que todavía estaba convulsionada con la salida de la dictadura militar de principios de la década del 70 y que acababa de elegir a Héctor Cámpora como presidente constitucional. La principal protagonista de estos hechos es una mujer que se llamaba Emilia Basil. Todos la conocían como la turca porque había nacido en Beirut, la capital del Líbano. Había llegado de chica a la Argentina, donde se había ganado este apodo confuso y donde se había desarrollado como una mujer apta para todo tipo de tareas. A lo largo de su vida se había ganado la vida como costurera, también había sido cocinera, supo trabajar en un frigorífico y finalmente se convirtió en propietaria de su propio restaurante. Emilia Basil estaba casada con un hombre de origen peruano llamado Felipe Coronel Rueda. Coronel Rueda era 10 años más joven que la turca y era un poeta y músico. Se dedicaba a cantar, pero también componía. Se había hecho medianamente famoso por un balsecito peruano conocido como Estrellita del Sur. Solía pasarse los fines de semana de gira, tocando en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto le daba a la turca Basil mucho tiempo libre, pero también muchas tareas para las cuales ocuparse sola, porque Emilia y Coronel Rueda habían tenido juntos 3 hijas, que para el momento en el cual transcurren estos hechos tenían 16, 17 y 19 años. El tercer protagonista de esta historia es José Petriela, un inmigrante italiano que había logrado hacer una buena cantidad de dinero gracias a sus habilidades manuales. El hombre se dedicaba a la plomería, pero también se daba maña para distintas tareas que tenían que ver con la construcción. A lo largo de su vida había logrado acumular el dinero suficiente para comprar distintas propiedades. Además, José Petriela, a quien todos conocían como Pepino, había conseguido trabajo en una empresa especializada en desratizaciones. Para el momento en el cual transcurre esta historia, José Petriela tenía 66 años y hacía 15 que trabajaba para esta empresa fumigadora que tenía su sede en la avenida San Juan, no muy lejos de su casa. Petriela era conocido también por ser bastante tacaño. Emilia Basil llegó a la Argentina desde Beirut, donde nació en 1915, acompañada por sus padres, todos ellos oriundos del Líbano.
Emilia tuvo una infancia dura y complicada, primero por haber tenido que dejar su patria y viajar a un destino tan exótico para su familia como era la Argentina, y luego porque sufrió varias mudanzas dentro del territorio argentino. En un primer momento, la mujer y su familia se establecieron en Santiago del Estero, una provincia del interior argentino. Pero cuando Emilia llegó a la adolescencia y entró en la juventud, decidió que Santiago del Estero le quedaba chica, no le daba las posibilidades que ella necesitaba. Y por eso decidió volver a emigrar, pero dentro de la Argentina. Emilia dejó la casa materna de Santiago del Estero y se vino a la ciudad de Buenos Aires, a la capital argentina, para vivir en una pensión ubicada en la zona del puerto. No hay registros muy precisos sobre lo que fueron aquellos años para la turca Basil, como la conocían todos. Sí se sabe que de a poco había ido perfeccionando un castellano que le costaba hablar, que mantenía un marcado acento exótico y que su principal forma de vida tenía que ver con la cocina, porque Emilia había heredado las recetas tradicionales de su familia y además se daba bastante maña para cocinar. Cuando llegó a vivir a esta pensión de la zona del puerto, se encontró con que a la propietaria le encantaba que los distintos inmigrantes que llegaban a la propiedad que manejaba la deleitaran con sus manjares provenientes de sus países. Por eso la turca solía cocinar y así podía también pagar una parte de lo que la propietaria de la pensión le cobraba mensualmente. La turca Basil era una mujer ambiciosa y que se daba mucha maña con el trabajo manual. A su oficio naturalmente adquirido de cocinera, pronto le sumó el de costurera. Hacía trabajos para vecinas de la pensión y les cobraba algunas monedas que la ayudaban a mantenerse en el día a día. Pero con el correr del tiempo, la turca se terminó dando cuenta de que necesitaba un trabajo más estable y que le diera un sueldo concreto a fin de mes. Por eso empezó a averiguar y terminó contactándose con una persona que le ofreció un empleo en el frigorífico Wilson, ubicado en Valentín Alsina, en el conurbano bonaerense. Un frigorífico que tiempo antes se había hecho muy famoso dentro de la liturgia peronista por todo lo que habían hecho sus obreros allá por el año 1945. El frigorífico tenía una sólida reputación y tenía tareas muy duras para sus empleados. A la turca Basil le encomendaron que se ocupara de un trabajo que habitualmente hacían los hombres, que era el de cargar medias reses y luego ocuparse de descuartizarlas, de desmembrarlas. Una tarea para la cual hacían falta 2 aptitudes. La primera tenía que ver con la fuerza física. Y la turca Basil, pese a que era una mujer que no medía más de 1,60 m y que pesaba no más de 50 kilos, la tenía y mucha. La otra aptitud que se requería para el trabajo era la habilidad con el cuchillo. Habilidad que tenía que también ser acompañada por la fuerza física. Conocimiento para poder desmembrar las medias reses en el punto exacto de las articulaciones y fuerza para poder separar lo que era el cuerpo de un animal muerto, algo que la turca Basil solía tener entre sus manos prácticamente a diario. La turca pronto se destacó en el frigorífico Wilson porque no le temía al trabajo duro, porque no se quejaba de las largas jornadas y porque
no faltaba nunca. Era una mujer con una salud de hierro. El trabajo le daría la posibilidad de ahorrar, de ir juntando plata para buscar un futuro más promisorio, y también, con el tiempo, empezaría a darle nuevas relaciones. En la pensión donde vivía, recordaría mucho más tarde que allí en el frigorífico había conocido a su primer novio estable, un hombre de origen español con el cual la turca saldría durante largos meses. Pero en la pensión le decían, sobre todo la propietaria le marcaba, que ese hombre, que tenía otra familia, no era la persona indicada para darle un futuro mejor, que tenía que dejarlo y buscarse a otro candidato. La turca terminaría tomando la decisión de dejar atrás esa relación y se abriría a nuevos vínculos. En un momento dado, avanzada ya la década del 50, la turca Basil empezaría a atender a quienes llegaban desde distintos restaurantes para retirar la mercadería que vendía el frigorífico. Mientras trabajaba en la atención a los clientes, la turca Basil conoció al encargado de un restaurante que llegaba cada semana hasta el frigorífico Wilson a buscar mercadería para el lugar donde estaba empleado. Era un hombre de origen peruano que se llamaba Felipe Coronel Rueda. Su principal ocupación era la de ser el encargado de compras de un restaurante, pero su verdadera pasión y aquello para lo cual sentía que tenía verdadero talento era la poesía y la música. La turca Basil y Felipe Coronel Rueda comenzaron a tener conversaciones cada vez más amistosas en aquellos encuentros comerciales en el frigorífico Wilson. Llegó un punto en el cual los dos se dieron cuenta de que su relación iba más allá de lo laboral y que se imponía la necesidad de verse en otro ámbito. Una tarde, a fines de la década del 50, Emilia Basil y Felipe Coronel Rueda se encontraron en un bar de Constitución para tomar algo y conocerse un poco más. Era evidente que la mujer le llevaba una importante cantidad de años de diferencia al peruano. Basil tenía 10 años más que Coronel Rueda, pero eso no parecía importarles a ninguno de los dos. El hombre pronto la sedujo con su prosa y su beta artística, y ella con esa personalidad de mujer que se había ganado todo a fuerza de mucho empeño personal, lo terminaría conquistando con esas certezas que ofrecía una mujer bien plantada, que tenía recursos y que tenía la posibilidad de contenerlo mientras él intentaba lo que era su gran sueño, dejar su trabajo en el restaurante para dedicarse a la música. Emilia y Felipe terminarían casándose. Juntos formaron una hermosa familia. Tuvieron una hija, luego otra y luego otra más. Seguían intentando agrandar la familia porque Coronel Rueda estaba obsesionado con tener un descendiente varón. Pero la naturaleza no estaba del lado de sus deseos y pronto se daría cuenta Felipe que la vida de pareja ya le había dado todo lo que le podía dar en ese sentido, que era hora de seguir adelante, de buscar una forma de crecer en otro sentido, económicamente. La turca y Felipe Coronel Rueda comenzaron a pensar en tener un emprendimiento propio. Los dos conocían desde adentro lo que era la gastronomía, la turca porque era una gran cocinera y Felipe por sus años adentro de distintos restaurantes. Preguntando en el barrio, en el trabajo y entre sus conocidos, la turca y Coronel Rueda se enteraron de que en la zona de San Cristóbal había un hombre de negocios italiano que tenía intenciones de poner en venta su restaurante y su casa. Un edificio de 16 metros de largo por 11 de fondo
en el cual funcionaba un local comercial en la parte delantera y donde había una vivienda edificada en 2 plantas en la parte trasera. Emilia y su marido fueron hasta esta propiedad y se entrevistaron con el propietario. Era un hombre de origen italiano, inmigrante también él, como la turca, que se llamaba José Petriela y que se dedicaba a todo tipo de tareas manuales. Su oficio principal era el de plomero, pero también se le daba bien la albañilería. Se ocupaba de hacer refacciones en distintos lugares y pronto conseguiría también trabajo en una empresa dedicada a las desratizaciones, una empresa que se llamaba Desin y que estaba ubicada sobre la avenida San Juan, no muy lejos de la propiedad que tenía en venta. La turca y el peruano Coronel Rueda fueron hasta el comercio y la casa de Petriela y enseguida se dieron cuenta de que era el lugar ideal para que ellos avanzaran con su proyecto comercial y familiar. La propiedad estaba ubicada sobre la avenida Juan de Garay, en el número 2201, en la esquina con la calle Pasco, no muy lejos de lo que era uno de los primeros canales de televisión que tenía la Argentina, lo que luego sería el Canal 11. Petriela les contó a la turca y a su marido que el restaurante que estaba funcionando en ese momento en su propiedad tenía mucha clientela cautiva del canal de televisión, que había mucha gente de paso, pero que los empleados del Tele 11 solían ir a almorzar a ese lugar. Pronto la turca y su marido se pusieron a mirar los números de la facturación del restaurante y decidieron que ellos podían hacer un gran negocio. Lo único que les faltaba acordar era la forma de pago. Comenzaron así una serie de negociaciones en las cuales la turca y Coronel Rueda dejaron en claro que no tenían todo el dinero junto para comprar la propiedad. Pero le propusieron al Tano Petriela, a Pepino como le decían sus amigos, pagarle un anticipo y luego ir completando la suma exigida en cuotas a medida que el restaurante fuera dando sus frutos. Desconfiado, Petriela les dijo que aceptaba el trato con una sola condición. En la vivienda que estaba adosada al restaurante había un pequeño cuarto con un baño ubicado justo afuera. Su intención, les dijo, era quedarse viviendo en ese cuarto. Por supuesto, sin que le cobraran el alquiler, como una suerte de garantía para asegurarse de que mes a mes el matrimonio tuviera que pagarles lo que habían acordado. También el Tano Petriela se aseguraba de esta forma ver cómo funcionaba el restaurante día a día, cuánto recaudaba y si le decían la verdad cuando le pagaban lo que él estaba esperando mensualmente. Además, todo tendría un plus para él, según se sabría tiempo más tarde. El estar adentro de la propiedad le permitiría quedarse cerca de la turca Basil, una mujer que a pesar de sus formas masculinas, de sus gestos varoniles y de esa personalidad tan dominante que tenía, a él le resultaba absoluta y totalmente cautivadora. La turca Basil y su marido firmaron finalmente el contrato con José Petriela y se mudaron con sus 3 hijas a la casa que estaba ubicada en los fondos del restaurante. En la parte delantera, Emilia Basil decidió que le cambiaría el nombre al local gastronómico y que lo bautizaría con una palabra que le recordaba a su tierra. Le pondría el nombre Yamile. Allí decidió la turca ofrecería una serie de platos que tenían que ver con la cocina libanesa, pero también haría guisos y empanadas al gusto argentino. Sus 3 hijas serían sus principales ayudantes en este emprendimiento, mientras Felipe Coronel Rueda se dedicaba de lleno a continuar con su carrera artística. Por aquellos años, el peruano lograría un pequeño éxito con un valsecito
que sería conocido con el nombre de Estrellita del Sur. El éxito repentino de esta canción lo llevaría a Coronel Rueda a ausentarse prácticamente todos los fines de semana para irse a tocar a distintos lugares de la capital federal y del conurbano bonaerense. Las crónicas de aquella época dirían que el peruano no solo salía a tocar, sino que también gustaba de irse de juerga, de divertirse con sus amigos, sus compañeros en la orquesta que encabezaba, y que era habitual que regresara de madrugada a su casa o que directamente no regresara durante días. En paralelo, la turca Basil, con su esfuerzo personal y el de sus 3 hijas, iría construyendo la reputación de su restaurante, al cual acudía cada vez más gente, pero una cantidad de gente que no estaba a la altura de la necesidad de ingresos que tenía la mujer. Mucho tiempo después se sabría que a la turca Basil le costaba mensualmente llegar a pagar la cuota que José Petriela esperaba puntualmente cada 1 de mes. Este problema para la turca se convertiría en algo acuciante. Los números no terminaban de cerrarle y encima tenía un problema adicional. Ella tenía que mantener no solo a sus hijas, sino también a su marido, que estaba ausente la mayor parte del tiempo, pero que le pedía más y más dinero para financiar su carrera musical. Al mismo tiempo, la turca Basil empezaba a encontrarse con otra situación. Durante esas largas ausencias de su marido, con sus hijas repartidas entre las tareas del restaurante y sus propios estudios, la turca se encontraba sola cada vez más seguido con el Tano José Petriela. En esa casa del barrio de San Cristóbal empezaron a producirse encuentros cada vez menos casuales. La crónica diría muchos años después que Petriela nunca había ocultado la seducción que le provocaba la turca Basil, que él, cada vez que tenía que encontrarse con ella a hablar de números, a resolver el pago de las cuotas por la compra del restaurante y de la casa, aprovechaba para insinuársele a la mujer. La turca Basil al principio resistió los avances del Tano Petriela, pero hubo un día, ya avanzada la década del 60, en el cual ella sucumbió a los avances del dueño de la propiedad. La turca y Petriela empezaron a tener encuentros clandestinos, fugaces, en distintas habitaciones de la casa de la avenida Garay. Durante las noches, cuando las hijas de la turca dormían, cuando Coronel Rueda estaba ausente, de gira por algún punto del conurbano bonaerense, la turca Basil y el Tano Petriela tenían fogosos encuentros sexuales en la propiedad donde alguna vez Petriela había sido dueño y señor. Los encuentros se repetían a un ritmo semanal, que luego pasaría a ser el de 2 días por semana, y que en algún momento llegarían a ser de 3 o 4 días. Siempre el Tano Petriela buscaba la forma de llevar a la turca a su propia habitación, pero muchas veces tenían sus encuentros en la cocina del restaurante o en el propio salón de Yamile. Allí se iría construyendo una relación que tenía mucho de sexual, que tenía un cierto componente romántico, pero que también tenía un ingrediente inocultable, el de la necesidad económica. La turca sabía que si rompía con ese vínculo que tenía con Petriela, existía la posibilidad de que el hombre se pusiera demasiado firme con la exigencia del pago mensual de la cuota y que ella no estuviera en condiciones de pagarla.
A principios de los 70, la turca Vasil empezó a sentirse cada vez más incómoda con esta relación que mantenía con Petriela. Su marido no veía lo que ocurría o miraba por otro lado, sus hijas estaban ocupadas con sus asuntos y ella empezaba a vivir una situación que cada vez se le hacía más opresiva. Petriela ya había cumplido 66 años, pero lejos de apagarse su interés romántico por ella, cada vez tenía más ganas de convertir esa relación clandestina en una relación estable y duradera. Petriela comenzó a pedirle a la turca Vasil que dejara a su marido, que lo echara de la casa en la cual aparecía poco y nada y que oficializara su relación con él. Pero la turca, una mujer de carácter y muy decidida, estaba yendo en la dirección opuesta. Ella había llegado al punto en el cual quería que ese vínculo, que alguna vez había sido muy romántico, se disolviera del todo. Esto llevaría a el Tano Petriela a ponerse cada vez más insistente. Los rechazos de la turca lo parecían atraer más y más. Cuando él la sorprendía en alguno de los pasillos de la casa y se negaba a recibir su caricia, a que él la agarrara, Petriela se ponía cada vez más insistente. La relación comenzó a convertirse en un verdadero problema para la turca Vasil. Ella sabía que, además de los problemas económicos que enfrentaba, tenía otra amenaza sobre su cabeza. Si Petriela decidía hablar con su marido, su matrimonio se caería a pedazos. Todo lo que había construido durante los últimos 15 años se iría a las cloacas. Se quedaría sin nada. Sus hijas se darían cuenta de que ella había mantenido una relación paralela y quizás no se lo tomaran de la mejor manera. Su situación económica cambiaría y quizás incluso Petriela intentaría expulsarla de la propiedad donde ella trabajaba y donde vivía. Así, esta relación se convertiría en una verdadera pesadilla para la mujer. Cada día de 1973 sería más y más pesado que el anterior. La turca ya tenía por entonces 58 años. Peinaba canas desde hacía tiempo. Tenía unos anteojos de marco grueso y vidrios todavía más gruesos que habían cambiado sus facciones. A pesar de que se cubría todo el tiempo con vestidos muy holgados, que no tenía muchas intenciones de dedicarle tiempo de sus largas jornadas laborales a arreglarse y a perfumarse, para Petriela ella era cada vez más atractiva. Esto era un inconveniente grande para la turca Vasil, que llegado un punto de los primeros meses de 1973 ya no sabía cómo eludirlo. El país estaba avanzando en una etapa nueva de su historia, terminada la dictadura militar que había endurecido las condiciones de vida de los años previos. Se había realizado finalmente una elección democrática y Héctor Cámpora, el candidato ungido por Juan Domingo Perón, había logrado ganar los comicios. El país se abría a una etapa nueva, a una etapa que se esperaba fuera de mayor libertad, pero en la casa y en el restaurante de la avenida Garay al 2200, las cosas se ponían cada vez más oscuras. Para marzo de 1973, la situación era absolutamente insostenible para Emilia Vasil. El Tano José Petriela no paraba de acosarla y ya había comenzado a amenazarla con contarle a su marido toda la verdad sobre el vínculo que los unía
desde hacía años. Petriela le exigía a la turca que fuera a su habitación a tener relaciones sexuales. Le decía que si no lo hacía, le contaría a su marido que eran amantes desde hacía tiempo y le exigiría a ella, a su marido y a sus hijas abandonar la propiedad que todavía no habían terminado de pagar. La turca sintió que ya no podía caminar con tranquilidad por su propia vivienda. Se despertaba temprano a la madrugada para empezar con las tareas del restaurante y se encontraba con Petriela esperándola en los pasillos, lista para intentar manosearla, para acosarla, para tratar de obligarla a mantener relaciones sexuales. Así fue como llegó la madrugada del 24 de marzo de 1973. Sí, un 24 de marzo, una fecha que 3 años después quedaría marcada para siempre como la del comienzo de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Aquel 24 de marzo de 1973 también sería sangriento, pero de otra manera. Cerca de las 4 de la mañana de ese día, la turca Vasil se levantó para comenzar sus tareas cotidianas en el restaurante, para ordenar la mercadería y empezar a pensar en el menú del día. Se puso un deshabillé, las chancletas que usaba habitualmente y fue caminando desde la casa hacia la cocina del restaurante. En el camino se encontró con José Petriela, que estaba listo para salir a trabajar, pero también para tirársele encima. La turca se encontró cercada en un pasillo como quizás nunca antes lo había estado. Petriela la avanzó al punto en el cual no la dejó seguir caminando. Según contaría tiempo más tarde la propia Emilia Vasil, Petriela le dio un ultimátum. O venís ahora mismo a mi pieza o lo despierto a tu marido y le cuento absolutamente todo. Petriela la agarró a la turca y la mujer sintió toda la fuerza de ese hombre al cual tanto conocía. El Tano Petriela era un hombre muy corpulento, pesaba más de 100 kilos y estaba muy habituado a la actividad física. Era difícil zafarse de sus garras, por lo cual la turca Vasil pensó en ese momento que tenía que fingir que iba a acceder a los requerimientos sexuales de Petriela si es que quería tener alguna chance de salir de esa situación. Petriela agarró a la turca por los 2 brazos y la empujó hacia su habitación. Emilia fingió en un primer momento que accedería para lograr que él bajara la guardia y la soltara por un momento. El hombre se le fue encima, la besó, convirtió esa fuerza con la cual la agarraba en caricias desenfrenadas, en el comienzo de lo que inevitablemente se convertiría en un abuso. Lo que no sabía Petriela era que la turca tenía un plan para defenderse. Cuando estaban a punto de llegar a la habitación de Petriela, la turca metió una mano en uno de los bolsillos de su batón y se encontró con lo que sabía que tenía guardado allí. Era una tanza, un hilo muy resistente que ella solía usar en el restaurante para atar los paquetes de mercadería que debía mandar al depósito. Cuando tuvo al Tano Petriela distraído, involucrado en lo que él pensaba que sería una situación placentera, pero que no era ni más ni menos que un ataque sexual, la turca logró sorprenderlo. Sacó el hilo de nylon de su bolsillo y antes de que Petriela pudiera reaccionar, se lo pasó alrededor del cuello. En un movimiento rápido, enlazó a Petriela y rápidamente, con las 2 manos, tiró
con todas sus fuerzas hasta que logró estrangular al dueño de la propiedad. Petriela intentó resistirse, pero la turca era una mujer muy fuerte. Tiró y tiró del hilo de nylon desde atrás de la espalda de Petriela hasta que logró hacerlo caer al piso. Allí le puso una rodilla detrás del cuerpo y siguió tirando con todas sus fuerzas hasta que Petriela dejó de respirar. La turca Vasil se quedó agitada durante un rato junto al cadáver de quien había sido su amante. Estaba asustada, angustiada, aterrorizada por lo que había hecho y por la posibilidad de que su familia se diera cuenta de lo que había ocurrido. En pocos minutos tuvo que idear un plan para pasar al siguiente plano. El plano que tanto complica a cualquier persona que mata por primera vez. El momento quizás más difícil para un asesino, que es el de pensar en cómo deshacerse del cadáver. La turca decidió que trataría el cuerpo de Petriela como había tratado tantas veces a las medias reses en el frigorífico Wilson. Fue a buscar una cuerda, ató el torso de Petriela y así logró arrastrarlo por el pasillo sin hacer demasiado ruido. Era de madrugada y quería evitar que su familia se despertara. Arrastrándolo por el pasillo, tirando de la cuerda, la turca Vasil llegó hasta el depósito que tenía detrás de la cocina. Allí intentó doblar el cuerpo de Petriela para meterlo adentro de un cajón, pero no lo logró. El cuerpo era demasiado voluminoso. La turca resolvió entonces que tenía que ganar algo de tiempo. Tapó el cuerpo de Petriela con un mantel, cerró el depósito donde solía guardar algunos alimentos y encaró el día como cualquier otro, sabiendo que en la parte trasera de su negocio tenía un cuerpo que podía llegar a delatarla. Durante todo ese sábado, Emilia Vasil intentó actuar con normalidad. Habló con su marido, que casualmente estaba en su casa, e hizo de cuenta que nada raro estaba ocurriendo. Charlaron sobre la actuación que el músico tendría esa noche y luego la mujer se metió de lleno en la cocina para encarar el día en el restaurante Yamile. Con la ayuda de sus hijas, armó el menú del día, sirvió las mesas que llegaban a pedir su atención y terminaría cerrando el restaurante como cualquier otro día. La mujer tuvo que esperar hasta que se hiciera de noche, hasta que comenzara la madrugada del día siguiente para poder dar el siguiente paso en el plan que había ideado durante todo ese día. Mientras sus hijas dormían, alrededor de las 2 de la mañana, la turca Vasil regresó al depósito ubicado detrás de la cocina del restaurante. Allí destapó el cuerpo y notó que estaba absolutamente duro, que el rigor mortis ya lo había tomado por completo. Era imposible pensar en mover ese cuerpo sola. Era imposible pensar en cómo doblarlo para esconderlo en otro lugar. Había en la mente de la turca Vasil un solo camino posible. La mujer fue a la cocina del restaurante y tomó 3 cuchillos diferentes. 2 de ellos tenían 20 centímetros de hoja. El tercero tenía 30 centímetros y era el más afilado. Con los cuchillos, la turca volvió hasta el depósito donde estaba el cuerpo. Con mucho trabajo, procedió a desnudarlo. Le quitó la camisa, el pullover, el pantalón
la ropa interior, las medias y los zapatos. Una vez que lo tuvo desnudo, comenzó a hacer ese trabajo que tantas veces había realizado en el frigorífico Wilson. Utilizando sus cuchillos con gran habilidad, la turca comenzó a descuartizar al cuerpo de José Petriela. Lo primero que hizo la mujer fue separar piernas y brazos del tronco. Luego, con mucho esfuerzo, usó uno de sus cuchillos para desprender la cabeza del torso. Una vez que tuvo todo delante suyo, la turca se dio cuenta de que tendría que dar un paso más. Volvió a la cocina, tomó un delantal, se cubrió con él, agarró un vestido que solía usar para trabajar y lo puso debajo de los miembros que acababa de arrancar del cuerpo. Así pasó a la siguiente etapa, la de reducir el cuerpo a la mínima expresión posible. Cortó piernas y brazos en trozos más pequeños, retiró todos los huesos que pudo del torso de lo que alguna vez había sido Petriela y fue separando las partes blandas para meterlas adentro de distintas asaderas que usaba habitualmente en el restaurante. Mientras realizaba estas tareas, la turca se dio cuenta de que tendría dos obstáculos muy complicados que sortear. Uno era el torso y el otro era la cabeza. La turca regresó a la cocina, encendió el fuego de una hornalla y puso su olla más grande, llena de agua y de sal, sobre el fuego. Allí, minutos más tarde, metería la cabeza de José Petriela para hervirla durante horas. El torso era el otro obstáculo. La turca decidió meterlo adentro de un cajón de verduras, de los más grandes que tenía. Lo cubrió con un mantel de plástico y lo dejó escondido en el fondo del depósito. Luego tomó las asaderas a donde había puesto las distintas partes de las extremidades del cadáver y las llevó al horno. Allí las puso a cocinar a fuego lento. La turca consumió todo su domingo cocinando los restos de Petriela. Mientras empezaban a llegar los primeros clientes al restaurante, la turca terminaba de limpiar con su viejo vestido los rastros de sangre que había en el piso y en la entrada del depósito de mercadería. El delantal que había utilizado para cubrirse, lo tuvo que tirar directamente a la basura. Estaba tan cubierto de sangre que era absolutamente irrecuperable. Durante horas de aquel domingo, la turca continuó cocinando los restos de Petriela. De a poco empezó a mezclar los restos de la carne de su víctima con los ingredientes que habitualmente usaba para cocinar en el restaurante Yamile. La turca siguió calentando durante horas y horas la cabeza de José Petriela adentro de la olla más grande del restaurante. Cada tanto se acercaba a ella, corría la tapa que le había puesto para que nadie se asomara a verla y la miraba, quizás recordando los momentos que había vivido con ese hombre, quizás recordando el momento en el cual él había intentado abusar de ella. Pasó el domingo y llegó el lunes, uno de los días de mayor afluencia al restaurante Yamile. Sin decirles nada a sus hijas, la turca comenzó a preparar guisos, hizo empanadas y otros platos que solía servir en el restaurante. Solo que esta vez le fue agregando pedazos de lo que alguna vez había sido Petriela. Durante todo aquel lunes,
durante el martes siguiente y durante el comienzo del miércoles posterior al crimen, la turca Vasil se fue deshaciendo de los restos de Petriela a través de sus comensales. Su gran habilidad para la cocina hizo que nadie notara algo extraño, por lo menos dentro del salón. Afuera ocurrían otras cosas. La turca no lo recordaba, pero habitualmente José Petriela pasaba los fines de semana en Villa Domínico, donde uno de sus hermanos, Francisco, tenía una casa. Aquel fin de semana, por supuesto, José Petriela no había ido a visitar a su hermano. El hombre lo había estado esperando en vano durante todo el sábado y todo el domingo. Cuando llegó el lunes, Francisco Petriela se presentó en el restaurante. La fue a encarar a Emilia Vasil y le preguntó por José. ¿Dónde era que estaba? ¿Cómo era posible que no hubiera asistido a la reunión familiar que hacían todos los fines de semana en Villa Domínico? La turca le dijo que no tenía idea sobre qué podía haber ocurrido con su hermano. Lo vi y salió a trabajar. Me di cuenta de que se iba a la empresa de desratizaciones porque llevaba su maletín con él, le dijo a Francisco Petriela. El hombre se inquietó todavía más. Se fue del restaurante directo a la comisaría 18, la que tenía jurisdicción sobre el barrio de San Cristóbal. Allí denunció la desaparición de José. Les explicó los hábitos del hombre y les dijo que era imposible que hubiera desaparecido sin dejar rastros. Al principio, la policía no se molestó mucho en seguir ningún curso de investigación a partir de la denuncia realizada. La verdad que no era extraño que un hombre de 66 años faltara a una reunión familiar. Quizás había tenido alguna pelea que el hermano no estaba contando o algún malentendido en el trabajo y había decidido alejarse. Realmente no veían signos para alarmarse. Francisco Petriela fue a la empresa donde trabajaba su hermano y allí le dijeron que el hombre no se había presentado a trabajar, lo cual lo inquietó todavía más. Frustrado, Francisco Petriela se puso a recorrer hospitales y otras comisarías a ver si alguien tenía noticia de algún accidente, si su hermano había ido a parar a algún centro médico por alguna indisposición, si algo grave le había ocurrido en la vía pública. Era un hombre que necesitaba respuestas y que no las encontraba. Mientras, la turca Vasil seguía adelante con su plan. Seguía hirviendo la cabeza de José Petriela en la olla de su cocina, pensando y preguntándose cómo haría para deshacerse de ella. Llegó el punto en el cual la mujer se encontró con un nuevo problema, uno que no había tenido en cuenta. El torso de Petriela, demasiado grande como para cocinarlo, estaba empezando a pudrirse. Por lo cual, aquel miércoles posterior al asesinato, tomó una decisión que la pondría en un lugar donde no quería estar. La mujer metió el torso y el cajón a donde lo había metido originalmente adentro de una gran bolsa de arpillera. Envolvió la bolsa con papeles de diarios, los llenó de distintos elementos descartados de la cocina y lo sacó a la calle, a la vereda, con la esperanza de que algún recolector de basura incauto se llevara todo e hiciera desaparecer esa prueba tan comprometedora. Pero quien encontraría ese cajón en la mañana de aquel miércoles no sería un recolector de basura, sino una vecina demasiado curiosa. La mujer vio el bulto parado junto al cesto donde habitualmente arrojaban la basura y notó que había
un hilo de sangre que salía de allí. Se acercó a mirar con mayor detenimiento, lo tocó y pensó que se trataba de algún resto mal procesado del restaurante. Así que golpeó la puerta de la cocina y se encontró con una de las hijas de la turca Basil. Le preguntó a la joven por esos restos que estaban en la basura y la chica le dijo que no tenía idea de qué se trataba, que seguramente era algo que su madre había descartado luego de cocinar el menú del día. La mujer insistió con su curiosidad, volvió a acercarse al cajón y terminó por correr el papel de diario y la bolsa que lo cubrían. Lo que vio la horrorizó. Era claramente un pedazo de un cuerpo humano. Alarmada, la mujer corrió a la comisaría e hizo la denuncia por lo que acababa de encontrar. La policía mandó un patrullero hasta el restaurante, revisó el bulto que había marcado la vecina y constató que, tal como decía la mujer, estaban en presencia del horror. La noticia saldría en la tapa de todos los diarios de Buenos Aires. Habían encontrado un pedazo de un cuerpo humano en la puerta de un restaurante de San Cristóbal. El misterio, decían los diarios, era absoluto, pero no duraría para siempre. A las pocas horas de conocida la novedad, la policía se puso a recabar las denuncias de desaparición de personas que les habían llegado en los días previos. Y así se encontraron con la presentación que había hecho Francisco Petriela sobre la desaparición de su hermano José. Cuando la revisaron, descubrieron que José Petriela vivía en los fondos del restaurante frente al cual se había encontrado ese cajón conteniendo un pedazo de cadáver. No hizo falta mucho más. La policía habló con el juez de turno, Juan Carlos Liporache, y le pidió autorización para allanar el restaurante y la casa. En pocas horas, los policías estaban en Yamile, hablando con Emilia Basil. Le preguntaron por José Petriela y la mujer repitió lo que ya le había dicho a Francisco. Se fue de aquí rumbo a su trabajo. Se llevó el maletín que usaba todos los días. La policía le exhibió la orden de allanamiento y se puso a revisar la propiedad. Llegaron los agentes finalmente hasta la habitación donde dormía Petriela y allí descubrieron algo muy inquietante. Arriba de un ropero había un maletín de cuero marrón. Era el maletín que José Petriela solía utilizar para ir a trabajar. Desconfiando ya de las palabras de Emilia Basil, los policías iniciaron una revisión más exhaustiva de la casa. Recorrieron las distintas habitaciones y finalmente fueron hacia el restaurante. Allí ingresaron a la cocina, miraron lo que tenían adelante y en un primer momento no notaron nada extraño. Luego fueron al depósito trasero y se pusieron a revisarlo con mayor detalle. Allí, arriba de una estantería, envuelta en papel de diario, vieron lo que parecía una pelota de fútbol. Los policías se dieron cuenta de que esa forma no era compatible con nada que tuviera que ver con un alimento. Bajaron esa pelota envuelta de papel de diarios, la abrieron y se encontraron con la cabeza de José Petriela. Hervida durante más de 3 días, aún conservaba su forma humana. Era imposible no darse cuenta de que se trataba de la cabeza de un hombre. Los policías encararon a una de las hijas de la turca. La chica le dijo que no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, que era su mamá la que estaba a cargo de la cocina. Los investigadores decidieron ir sobre la mujer. En un último intento por tapar lo que había ocurrido,
Emilia fue hasta uno de los hornos, pero los policías la frenaron. Lo abrieron antes de que ella lo alcanzara y descubrieron entonces una asadera que tenía algo que no podía interpretarse de otra forma que no fuera como la de un brazo humano que había sido cocinado hasta quedar carbonizado. Cercada por las evidencias y asustada por la posibilidad de que alguna de sus hijas fuera hecha responsable de lo que había ocurrido, la turca Vasil miró a los policías y les confesó que ella había asesinado a José Petriela. Los agentes la esposaron y se la llevaron a la comisaría 18. La noticia empezó a correr por toda la ciudad. En cuestión de horas, la gente no hablaba de otra cosa. Una mujer había asesinado a un hombre con el que vivía, a su socio comercial. Lo había descuartizado y lo había cocinado para servirlo a los comensales de su restaurante como si se tratara de un plato más. La prensa se acumuló en la puerta de la comisaría 18. Adentro, la turca Vasil tuvo que enfrentarse con el juez Liporache, que fue a verla. Según dirían las crónicas de la época, la mujer reiteró su confesión ante el magistrado. Él me quiso violar, le dijo. Me acosaba permanentemente. No estoy arrepentida de lo que hice. Volvería a hacerlo 1000 veces más. No me arrepiento de nada. El juez la amenazó con la posibilidad de procesar por el asesinato también a su marido. No le creía que ella sola hubiera sido capaz de asesinar a un hombre tan corpulento, de manipular su cadáver y de descuartizarlo en soledad. La mujer le aseguró que Coronel Rueda no tenía nada que ver. Si hubiera tenido un auto, no me hubieran descubierto jamás, le dijo la turca Vasil al juez. El magistrado decidió enviarla a una cárcel de mujeres, de la cual solo la sacaría el 6 de abril, para volver a llevarla bajo una fuerte custodia hasta el restaurante de la calle Garay. Allí, en presencia de sus abogados, de centenares de curiosos y de todo el periodismo argentino, la turca protagonizó una reconstrucción paso a paso de lo que había hecho en la madrugada del 24 de marzo. Con ayuda de un policía que hizo las veces de Petriela y con algunos pedazos de un maniquí que hoy están expuestos en el Museo de la Policía Federal, la turca le fue contando al juez cómo había asesinado a Petriela, cómo lo había descuartizado y cómo lo había cocinado. En medio de la diligencia pasó algo muy extraño, que jamás sería explicado del todo. La cocina se prendió fuego. Del horno principal salió una llamarada que se convertiría en un humo negro que saldría durante toda la jornada del interior de la propiedad donde se estaba realizando la diligencia judicial. Los noticieros de la época lograrían registrarlo. El humo negro saliendo de esa auténtica casa del horror. Emilia Vasil fue juzgada por homicidio simple. En el juicio aseguró una y otra vez que ni sus hijas ni su marido habían tenido algo que ver con lo que ella había hecho. La justicia le creyó, pero en una primera instancia no le dio mucho crédito a su versión de que había sido atacada sexualmente antes del asesinato. En el juicio le darían a Emilia Vasil una condena a 16 años de cárcel, pero la defensa de la mujer apelaría. Y finalmente, el juez Jorge Sandro fijaría la pena en 10 años de cárcel. El delito, homicidio simple, sin agravantes. La historia cuenta que la turca Vasil estuvo presa 6 años, hasta que en 1979 la justicia
le concedió la libertad y la mujer pudo recuperar la libertad. Algunos testigos aseguran que lo primero que hizo la turca fue regresar al restaurante de la calle Garay donde había ocurrido todo. Que algún vecino se la encontró y la reconoció, pero ella no le quiso responder ninguna de sus preguntas. Luego de eso, la turca desapareció para siempre. Nadie volvió a verla. La mujer vivió en el anonimato hasta el día de hoy. Nunca se supo qué había hecho de su vida, qué pasó con sus hijas, ni cuál fue el destino que tuvo su marido. Lo único que se conoce es que la familia Petriela retomó el control del restaurante y de la casa, que tiempo después lo vendió, pero ya nadie quiso poner un restaurante en ese lugar. Con el correr de los años, el edificio se convertiría en un lavadero de autos. Solo aquellos que son muy memoriosos en el barrio recuerdan que en ese lugar ocurrió uno de los crímenes más sangrientos y espeluznantes de la historia criminal argentina.